Nuestro estudio en la palabra bajo el tema El pueblo puso a prueba al Señor su Dios diciendo, ¿está o no el Señor con nosotros? Saben, este tema me recuerda lo que hacen muchas personas que cuando el problema agrava, cuando la crisis no se resuelve, cuando a la cuenta de ellos Dios parece tardar, comienzan a dudar de Dios. Y dicen, no, Dios no está conmigo. Dios me ha abandonado. Dios no se fija en mí, mi vida, mi necesidad no es importante para Dios. Eso es un craso error. Y precisamente nuestro tema por eso, el pueblo puso a prueba al Señor, su Dios, diciendo, ¿está o no el Señor con nosotros? Y les digo algo, cada vez que nosotros cuestionamos la llegada de Dios, el milagro de Dios, la solución de Dios, estamos, como dice este tema, estamos poniéndolo a prueba. Versiones anteriores a las que yo leo dice tentar a Dios. Es tentar a Dios, es ponerlo a prueba. Pues este tema nace desde los primeros libros en la Biblia, específicamente el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. Dice capítulo 17 y verso 7, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Noten que bautizó con ese nombre esos lugares por el impacto que le causó a Moisés y la molestia que le causó a Dios la actitud de su pueblo ahí en el desierto. Y el lugar se llamó Masá, que significa prueba, es decir, poner a Dios a prueba, y Meriba, que significa discusión, esto es, querer discutir, querer altercar con Dios. Sigo leyendo. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¡Wow! Esto es fuerte. Es fuerte y te lo digo ¿por qué? Porque puede ser que tú estés en tierra Masá y Meriba. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú te estás quejando demasiado. Que tú estás poniendo a prueba a Dios, estás diciendo, bueno Dios, ¿y dónde estás? Si es cierto que tú existes, muéstrate. Uno no puede desafiar a Dios. Uno no puede ponerse, como diría mi madre, al tú por tú con Dios. No puede ser. Mi primer comentario para ustedes es que este lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, existen en nuestro corazón. Esos lugares ahí están. Y muchas veces nosotros, en lugar de ir a estacionarnos en la tierra de la fe, en nuestro corazón y actitudes, preferimos ir a estacionarnos a Masá y a Meriba, a quejarnos, a amargarnos la vida, a soltar expresiones de ingratitud, a soltar expresiones de incredulidad en cuanto a Dios. Claro que existen en nuestro corazón esos dos lugares. Es donde cuestionamos al Señor y donde ponemos a prueba a Dios. Tenemos que romper con esto. Tenemos que romper con esto, amigos, y aprender que la gratitud debe sustituir a la queja. Yo leí, siendo joven todavía, un libro que hablaba de la quejabanza, que son aquellas personas que hacen esa extraña mixtura de actitudes, alaban a Dios en la iglesia, pero se están quejando todo el día en su casa. Es la quejabanza. Y eso no bendice a la persona y tampoco glorifica el nombre del Señor. Si tú eres de estas personas que se quejan demasiado, déjame decirte, estás atrofiando tu fe, estás deshonrando a Dios y estás prácticamente construyéndote una carpa en la tierra de Masá y de Meriba, es decir, de queja y de discusión, de someter a Dios a prueba, cosa que no debe ser así. Y hago una pregunta, ¿cómo hacemos esto de estar identificándonos con las tierras de Masá y de Meriba? ¿Cómo hacemos esto en términos actitudinales? Bueno, es una pregunta que debemos hacernos. Y la respuesta básica es cuando decimos, ¿está o no el Señor con nosotros? Hay una pregunta a la cual debemos renunciar y es esa, ¿está Dios conmigo o no? Eso hay que sacarlo de toda posibilidad en nuestras oraciones, en nuestras pláticas con nuestra familia, en nuestros pensamientos y en nuestros dichos. La Biblia dice que uno puede ser enlazado con los dichos de su boca. Y cuando una persona está altercando con Dios, cuando una persona está
quejándose con Dios, porque la queja no tiene que ser una queja abierta, es decir, que yo me voy voy a increpar a Dios, pero puede ser una queja un tanto disimulada. Vives hablando en términos fatalistas, vives hablando en términos negativos, vives diciendo que qué bien están otros y qué mal estás tú, vives diciendo que a saber qué has hecho, que Dios te tiene en esa manera. O sea, todo eso es una forma bastante disimulada, pero de estar viviendo y conviviendo en esas tierras Masá y Meriba, que fueron un mal momento para Israel, y a Dios eso no le gustó de parte de su pueblo. También he de decirles que esa actitud no acarrea bendición. Claro que no acarrea bendición. Eso lo que hace es que nos aísla de Dios. La queja te aísla de Dios. La amargura te aísla de Dios. El estar haciendo reclamos te aísla de Dios. Es porque todo eso es antítesis de la fe y te crea una atmósfera pesada en tu vida. Dios quiere bendecirte, pero no puede llegar hasta donde tú estás porque la atmósfera es sumamente pesada. ¿Y quién crea eso? Dios. No, eso lo haces tú. Por eso vale la pena renunciar a eso. Y un comentario final antes de orar. Debemos huir en nuestra mente y corazón de Masá y de Meriba. Y debemos honrar a Dios siempre, en todo tiempo y circunstancia. Lo digo de nuevo. Huyamos en nuestra mente, corazón, actitudes de Masá y de Meriba, y honremos a Dios siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Padre, te doy gracias. Si esto está pasando en la vida de mi hermano y de mi hermana, te pido, Señor, que eso ya no siga sucediendo. Pido que el Espíritu de Dios erradique, no de nuestra boca, porque cuando algo llega a nuestra boca, no comenzó en nuestra boca, comenzó en nuestro corazón. Pido que el Señor arranque desde raíz de tu espíritu, hermano y hermana, que arranque de tu alma, de tu corazón, y arranque finalmente de tu boca, de tus palabras, toda frase, toda palabra, todo dicho, todo aquello que te acompaña muy frecuentemente, donde tú te estás quejando de la vida, te estás quejando de Dios, te estás quejando de tu trabajo, te quejas de tu familia, te quejas de tus hijos, te quejas de tu matrimonio, te quejas de tu país. Ya la queja tiene que estar completamente proscrita en tu persona. Debe haber alabanza, no quejabanza. Así que a partir de esta noche de viernes, ponle un sello a tu vida, hermano y hermana, y di en el nombre de Jesús: yo ya no voy a seguir por este camino, soy una especie de cristiano que tiene como dos personalidades. Voy a la iglesia, leo una Biblia, hago oraciones, pero el resto del tiempo me estoy quejando y quejando. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y Padre, si hay alguna atadura, si esto lo aprendí, porque estas cosas se aprenden, son cosas actitudinales que se heredan en los modelos de procedencia. Si lo aprendiste de tu madre, si lo aprendiste de tu padre, si lo aprendiste de otras personas alrededor tuyo, ya tienes que darte cuenta que eso no te ayuda en tu crecimiento espiritual y eso te cierra puertas de bendición a tu vida. Así es que renuncia a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, vengo a bendecir a mi hermano y a mi hermana, a pedir una limpieza, una purificación espiritual, Señor, que el vaso esté limpio, porque tu palabra dijo, Señor, que no podemos limpiar lo de fuera del vaso, estando sucio lo de dentro. Tu palabra es: limpia primero lo de dentro del vaso y entonces lo demás estará bien. No se trata de vernos bien en la iglesia o ante nuestros amigos y vecinos o compañeros de trabajo. Se trata de que nos veamos bien delante de Dios. Y para vernos bien delante de Dios tenemos que estar limpios por dentro, no por fuera, por dentro. Actitudes, motivaciones, propósitos de vida, hábitos, costumbres, formas de pensar, emociones que crecieron de manera silvestre, que no fue educado tu sistema de emocionalidad. Todo eso en el nombre de Jesús pido que su Espíritu nos ayude a todos en esta noche. Gracias, Padre, te doy, bendigo
a mi hermano, bendigo a mi hermana y en esta noche de viernes pido se extienda, óyelo bien hermano, hermana, pido se extienda la bendición por todo el fin de semana a tu vida. Mueve tu voluntad y mueve tus pies y ve a la iglesia, lleva a tus hijos a la iglesia, enséñales a tus hijos a ir a la iglesia. Si tú no quieres que a los 15 años tus hijos estén ya por un camino erróneo, si no quieres a los 20 años estar sacándoles drogas de los bolsillos de tus hijos o irlos a buscar al bar, entonces llévalos a la iglesia desde ya, desde ya. Toma esa clase de compromiso con tu iglesia. Tú, ¿por qué no faltas al trabajo? Porque quieres ir todo el día, todos los días. No, a veces no quieres ir, pero vas porque si no te despiden, igual, te cierras la puerta con Dios. Te cierras la puerta de bendiciones. A veces nos quejamos de Dios y el que cerró la puerta no fue Él, fuimos nosotros. Así es que te bendigo en este fin de semana, en el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes que están orando conmigo, digan 3 veces, recibiendo esta palabra en su espíritu: lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. 3 veces amén, amén, amén y amén. Estén, amados hermanos, expectantes en fe por lo que Dios va a hacer por el resto del fin de semana. El día lunes reiniciamos nuestra jornada semanal de Jesús 9:11 y mientras llega ese momento, la declaración profética sobre sus vidas no comprometida y que no admite negociación ni argumento es: que estén bien todos, en todas partes.